Una secretaria obsesionada con su jefe quiere a toda costa que él le haga el delicioso y su apuesta por conquistarlo es tan fuerte y atrevida que termina en tragedia. Comencemos con este lío. La película comienza con una familia que se muda a su nuevo hogar. Es una familia de 3, Darrek, su esposa Sharon y su hijo de 2 años. Mientras la pareja mira alrededor de la casa, los dos comienzan a ponerse románticos y terminan teniendo cuchiplancheo en su nueva casa. Después de eso, Sharon se ocupa de la mudanza y Darrek conduce a su oficina. Al llegar a su oficina, ve a una chica rubia en el ascensor. Todos los demás en el ascensor se bajan y ahora estos dos siguen viéndose, mientras que el otro no se ve. Como ella mira a Darrek, parece que ya tiene algo para él. ¿Qué será? Lleva una pila de archivos, una idea se le ocurre y allí van todos los archivos al piso. Cuando él rápidamente la ayuda, recogen los archivos que tocan sus manos, lo que hace que él se sienta un poco incómodo. Sin embargo, la chica les da una sonrisa a los dos. Se bajan del mismo piso y Darrek le pregunta: ¿quién está aquí para ver a la chica?, dice Derek. Charles le pide en broma que tenga cuidado, porque Derek es un tipo muy malo. Ella deja los archivos con el asistente, que es un exitoso administrador de activos con una gran empresa. Cuando ya sale de la oficina, al final del día, vuelve a ver a la chica en su escritorio y dice: hola. La chica se presenta como Lisa. Cuando sale de allí, mira la pantalla de su computadora y resulta que ya está revisando su perfil. Al día siguiente llega a la oficina y encuentra a Lisa sentada en el escritorio del asistente de Darrek. Patrick está un poco sorprendida a verla allí, así que le preguntó: ¿dónde está Patricia? Le dice que Patricia tiene gripe estomacal. Le cuenta sobre un montón de cosas que necesita hacer. Resulta que ella ya se está ocupando de la mayoría de las cosas que menciona. Lisa es un poco espeluznante, pero resulta ser muy útil y un asistente valiosa. Es tan espeluznante que incluso escucha las llamadas telefónicas de la esposa de Darrek, que está en casa y él está acurrucado con su esposa. Los dos están hablando cuando Sharon le pregunta sobre una llamada de ella. Darrek no regresó. Él le dice que ni siquiera recibió el mensaje. Luego le dice que su nuevo asistente entendió mal el mensaje y le dio el nombre equivocado. Sharon no se siente cómoda con que él tenga una asistente. Ella le pregunta sobre ella. Él le dice que él está enfermo, así que Loise lo cubre. Sharon se enoja y le pide que se deshaga del asistente porque los dos habían acordado que Derek no iba a tener un asistente. Al día siguiente, cuando llega a su oficina, ve que Lisa no está allí. El hombre da un suspiro de alivio hasta que la ve en el escritorio de Marge, que es la asistente. Por otro lado, Patch parecen estar acercándose, ya que los dos ya tienen un buen vínculo. Al día siguiente en el trabajo, Darrek entra en la sala de descanso y allí ve a Lisa, que está llorando. Se sienta allí y le pregunta qué la deprimió. La chica le dice que recientemente la abandonaron y ahora ha comenzado a dudar de sí misma. Darrek habla con ella, diciéndole que no hay nada malo con ella. Él le dice que es una mujer inteligente y hermosa si estaba soltero. Se corta y lo siguiente que le da unas palmaditas en el brazo, diciéndole que todo va a estar bien, ya que te hará que está a punto de irse. Ben entra y los mira a los dos pensando que algo está pasando entre estos dos. Luego, la Navidad. Hay una fiesta de Navidad en la oficina. Sin embargo, no se permiten cónyuges. Darrek está realmente emocionado en la fiesta, donde Derek baila un poco con Marge hasta que Lisa llega allí y corta a Derek. Lisa bailan por un rato y luego te aleja, dirigiéndose a la habitación de los hombres. Le sigue allí y le roza la cabeza por detrás con hojas. En el momento en que se vuelve hacia ella, ella está sobre él. Ella trata de seducirlo, sigue pidiéndole que se detenga, pero ella no. Finalmente sale de la habitación y luego sale de la fiesta de inmediato. Por la noche, cuando está en la cama con su esposa, ella le pregunta si sucedió algo interesante en la fiesta. Dice que no pasó nada de eso y luego se va a dormir. Al día siguiente, cuando llega a su oficina, comparte los eventos de la noche anterior con Ben y le pide que lo guarde para sí mismo. Le dice a Ben que va a recursos humanos para deshacerse de esta chica y Ben le pide que tenga cuidado porque podría volver a morderlo. Sucede mucho en casos como este de Derek. Sin embargo, todavía va a recursos humanos. Le dice a Ben que la chica acaba de dejar el trabajo. Escucha
escuchar esto realmente alivia a Derek. Esa noche, cuando está a punto de salir de la oficina, está sentado en el auto, a punto de abrocharse el cinturón de seguridad en el estacionamiento, cuando Lisa se sube al auto con un abrigo. Mientras sube al auto, abre el abrigo para revelar que lo único que lleva debajo es un sostén sexy y el atuendo de Candy. Lisa les dice que va a estar bien ahora porque ya no trabajan juntos, por lo que el peligro de arruinar sus trabajos ya no existe. Incluso si se involucran, así de obsesionada se ha vuelto con Derek, simplemente renunció a su trabajo para poder estar con él sin tener el problema del lugar de trabajo. Derek se enoja y le pide que salga de su auto. Si ella lo obedeció, así él termina empujándola fuera del auto y se aleja. Mientras ella está parada en el estacionamiento, Derek decide que le va a contar todo a Sharon de inmediato. Al llegar a casa, ve a su esposa y sospecha que algo anda mal, ya que está sentada con una copa de vino en la mano y está visiblemente triste. Le pregunta qué le pasa y ella le dice que acaba de pasar la última hora y media hablando con su hermana, que está desconsolada porque su esposo está teniendo una aventura y la va a dejar. Después de escuchar esto, termina decidiendo que no le va a contar sobre Lisa. Luego llega el año nuevo. Después de la fiesta de Nochevieja, Derek regresa a casa y recibe un correo electrónico. Derek mira la pantalla de su computadora e ignora. Sin embargo, cuando Sharon va al baño, abre el correo electrónico y resulta ser una foto inapropiada de Lisa. Al día siguiente, está en el trabajo cuando le envía un correo electrónico a Lisa pidiéndole que simplemente lo deje en paz. Sin embargo, ella responde con un emoji que le guiña un ojo. Unos días después, mientras Sharon está ayudando a Derek a empacar para ir a un retiro de trabajo, ella le dice que se comporte. Mientras él está fuera en el retiro, la camarera le trae una bebida diciéndole que esto es de la mujer en el bar. Cuando Derek se vuelve hacia el bar, ve a Lisa acercándose a él. Este acto de Lisa realmente no le sienta bien a Derek, quien le dice que salga de allí y agrega que nunca va a pasar nada entre ellos. Derek recibe una llamada y cuando se da vuelta para contestar el teléfono, algo en su bebida. Más tarde esa noche, Ben y Derek están caminando por el pasillo. Derek está borracho y su visión también es borrosa. Derek entra en su habitación y Ben le recuerda que tienen una reunión a las 9. Cuando entra en la habitación, Derek se arroja a la cama de inmediato. Cuando se da la vuelta, ve a Lisa flotando sobre él. Ella se mete en la cama con él. Está demasiado borracho y drogado para luchar contra ella y ahora ella comienza a salirse con la suya, besándolo y masajeándolo, y luego se desmaya. A la mañana siguiente, cuando se despierta, todavía tiene resaca. Mira la hora y ve que ya es tarde. Se levanta rápidamente y llega a la reunión a las 10:15. La reunión continúa y alrededor de 2 horas más tarde, la reunión todavía está en curso cuando Garrett le dicen que su esposa lo está esperando en el vestíbulo. Se excusa y sale. Bien, eso hice. Esta vez se pone realmente Lisa enojada. Comienza a divagar, diciéndole que él la quiere. Ella le cuenta cómo dijo que si él hubiera estado soltero, podrían haber estado juntos. Garrett le deja muy claro que nunca va a haber nada entre ellos y le pide que lo deje en paz. Después de eso, vuelve a la reunión. Esa noche, cuando Ben llega a su habitación, encuentra a Lisa en su cama, un frasco de píldoras vacío y ve que la niña está inconsciente. Inmediatamente llama al 911 y lo siguiente que vemos es que están en un hospital y Lisa está siendo llevada a la sala de emergencias mientras Derek le dice a Ben que lo explicará todo. Más tarde esa noche, Sharon llama a Ben porque está preocupada porque no ha podido ponerse en contacto con Derek y luego le pide que llame al hospital. Sharon se preocupa y de inmediato va al hospital, donde se siente aliviada al ver que Derek está bien. Entonces el médico se acerca para preguntarle por qué sufrió una sobredosis en su cama. Aquí es donde Sharon se entera de que Lisa incluso le dio a Derek como su contacto de emergencia. La conducen de regreso a casa y Sharon acusa a Derek de acostarse con Lisa. Él lo niega y luego le cuenta a Sharon todas las cosas que Lisa ha estado haciendo y cómo ha estado obsesionada con él durante mucho tiempo. Sharon se enoja más y pregunta por qué no le dijeron antes lo que estaba sucediendo. Ella les dice que juraron decirse todo para siempre. Derek trata de disculparse, pero ella lo echa de la casa. Un detective entra en la habitación del hospital de Lisa y le pregunta sobre su relación con Derek. Ella le dice que él se va a divorciar de Sharon y que van a estar juntos. Lisa le pregunta por qué está allí para verla, pero el detective le dice que Derek no quiere verla. Luego, el detective le pregunta a Derek por qué Jared
le envió flores. El detective continúa preguntándole a Derek sobre las flores, a lo que él responde que Lisa debe haber tomado la información de su tarjeta de crédito y se envió las flores para demostrar que Derek se preocupa por ella. El detective le cuenta a Derek sobre un diario que Lisa escribió en el que menciona todo lo romántico entre ellos. Derek dice que todo esto son mentiras, ya que nunca sucedió nada romántico entre ellos. Luego le dice al detective que Lisa está obsesionada con él y que se ha vuelto loca. Está preocupado por lo que podría hacer a continuación. El detective le dice que debe preocuparse porque Lisa se ha mudado a San Francisco. Luego vemos a Lisa en su apartamento jugando con su hijo, mientras Sharon está sola en una habitación. Han estado viviendo separados durante unos meses y la familia está rota como resultado de la obsesión de una chica loca. Un día es el cumpleaños de Derek y le pregunta a Sharon si puede estar con él para celebrar su cumpleaños. Sharon acepta y recibe algo como regalo para Derek, pensando que se lo dará. Al ver cómo va la noche en la cena, deciden volver a estar juntos y Sharon le da la llave de la casa como regalo de cumpleaños. Mientras tanto, Lisa viene a su casa y secuestra a Derek, diciéndole a la niñera que ella es amiga de Sharon. Cuando llegan a casa, la niñera les dice que sus amigos ya se fueron. Ambos suben las escaleras y descubren que el bebé no está allí. Derek sale y encuentra al bebé en su auto con un enorme beso de lápiz labial en la frente. En el hospital, el médico les dice que el bebé está bien. El detective le pregunta a Derek si necesitan protección policial y Derek pregunta si deben comprar un arma. Terminan instalando un sistema de seguridad. Al día siguiente, Leigh se llama y le dice que se está recuperando. No le cree y Leigh dice que la pareja va a visitar a los padres de Sharon. Él le dice que el bebé está con la hermana de Sharon en la casa. Sharon se prepara para irse el fin de semana, se sube a su auto y llama a Derek diciéndole que se va a salir. Luego recuerda que no encendió el sistema de seguridad en su casa. Lisa irrumpe en su habitación y se quita la ropa mientras abre una botella de champán. Una vez que la botella se abre, sube las escaleras y encuentra a Lisa en su cama. Las dos chicas entran en una confrontación física y Sharon recibe una llamada de terror. Le dicen que Lisa está en su casa y que va a tener que llamar a la policía. Las dos chicas luego se meten en una pelea que se vuelve realmente brutal, con patadas, bofetadas y caídas por las escaleras. Sharon termina entrando en el ático. Reta a Lisa a venir a buscarla. Lisa avanza para atacarla, pero cae sobre una parte débil del piso y cae a través. Sharon se siente culpable y trata de ayudarla a levantarse, pero la chica loca comienza a tirar de Sharon hacia abajo. Luego la suelta y cae a través de una mesa. Aún no está muerta, pero intenta levantarse con los ojos bien abiertos cuando la araña en el techo cae repentinamente sobre Lisa, matándola en ese mismo momento. Sharon sale y encuentra al detective preguntándole qué pasó. Sharon dice que él sabe lo que pasó y luego va a los brazos del detective. La obsesión de la niña termina siendo la causa de su vergonzosa muerte. Y así, la obsesión de Lisa llegó a un trágico final. Si te ha gustado esta historia llena de suspense y romance, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle. Además, descubre más videos sobre películas románticas que te emocionarán y te mantendrán al borde de tu asiento. No te lo pierdas. Suscríbete ahora y comienza a disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!